gracias, mi estimado Reader. En este caso muy preciso, conciso también con las políticas netamente de Odeápolis. Y bueno, agradecer nuevamente la convocatoria y dar en este caso la bienvenida a cada uno de ustedes. También desearles una bonita noche y bueno, esperamos que este espacio sea fructífero justamente y poder cumplir cada uno de nuestros objetivos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir, ya se van sumando muchos más participantes y eso es eh, muy importante para poder cumplir nuevamente, como les dije, los objetivos personales, profesionales y académicos de cada uno de ustedes. Sí, no se preocupen con el tema de asistencia. Sí, en este caso me dejan compartir la pantalla para poder iniciar en este caso la clase de hoy. Como decía mi estimado Reader, definitivamente la clase va a ser en este caso interactiva mediante el chat. Siempre voy a estar preguntando, en este caso de repente algunas dudas o comentando alguna situación y quiero que ustedes por favor me apoyen con eso para poder hacerlo interactiva, para poder hacerlo dinámico y no solamente sea de la parte unilateral. ¿Les parece? En todo caso, conforme vamos viendo el tema o la sesión, vamos interactuando mucho más todavía y mucho más con ciertos ejemplos cotidianos y ejemplos de repente que se aboquen a los lugares donde que ustedes se encuentran laborando o piensan en algún momento postular y ver las situaciones de la organización de documentos y archivos. Eso es lo que justamente hoy vamos a desarrollar un curso totalmente especializado, totalmente, digamos, en específico, y esto vamos a verlo de la siguiente manera. Se logra visualizar en primer lugar, de repente para poder avanzar en este caso o continuar la explicación. Sí se puede visualizar Exacto, muchísimas gracias. para servir. Entonces, de esta manera voy a ir siempre visualizando, en este caso los chats, en este caso para saber qué es lo que ustedes están pensando, qué es lo que ustedes están acotando de frente a la situación, o en todo caso algún ejemplo de esos casos reales para poder verlo, cómo lo solucionamos o cómo podemos partir de alguna situación. ¿Les parece? Buenas noches con cada uno de ustedes. Sé que todavía se siguen sumando a la clase. Estamos iniciando aún. No podré partir porque estoy en proceso de... Ah, sí, no se preocupe. El tema del chat es continuo, toda la clase. El tema de la participación, en este caso con el audio y cámara prendida, van a ser minutos antes de que termine la clase para que ustedes puedan de repente absolver alguna duda. ¿Les parece? Entonces, vuelvo y repito que es un curso especializado bajo la ley, en este caso 25323. En este caso habla sobre, ya les voy a mostrar también la ley, que es una sola página, la actualización y modificaciones exactamente, y vamos a hablar sobre organización de documentos de archivo. En este caso, solemos ver que es un tema en la cual casi todo el mundo de repente ha escuchado o es partícipe justamente de esa temática. Ahora, los temarios que podamos, en este caso, vamos a abordar el día de hoy, 5 de abril justamente, es lo siguiente. Vamos a identificar algunas series documentales, lo vamos a hacer de manera teórica y también con algunos ejemplos de documentos formales que al finalizar lo voy a hacer como práctica. ¿Está bien? Luego vamos a elaborar un cuadro de series documentales. En este caso, algunas ejemplificaciones para que ustedes tengan a mano en este caso, ciertos formatos que les va a ayudar a organizarse mucho mejor. Vamos a hablar de clasificación y ordenamiento de documentos de archivo, cómo realmente se debe hacer o cómo lo están haciendo hoy y cómo lo tienen que adecuar a las nuevas, al nuevo marco normativo. Luego hablamos de codificaciones de documentos y en este caso las rotulaciones que corresponden justamente a después de hacer la documentación. Entonces, todo este temario va a ser bastante específico, como les decía, y bueno, va a ser en este caso acreditado o es acreditado bajo el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. ¿Sí? Ustedes tienen en este caso este aval totalmente importante para poder de repente tener ese objetivo de certificarse o al margen de certificarse también conocer toda esta temática que justamente están involucrados. Sí, vamos a ir leyendo poco a poco.
en este caso, lo que ustedes están comentando. Saludos para cada uno de ustedes. Sé que algunos de repente ya me conocen porque estoy viendo nombres conocidos y me parece importante para poder continuar y que ustedes tengan la confianza de poder, en este caso, redactar algunas situaciones. Entonces, vamos a pasar a la siguiente PPT que tengo, en este caso, que se ha preparado justamente para todos ustedes, que son protagonistas de esta clase y que en este caso van a conocer justamente la temática. Llamamos organización de documentos de archivos, ¿verdad? Toda esta temática es justamente, vamos a definirlo de esta manera, es un conjunto de actividades administrativas. Esto lo podemos ver o lo podemos desglosar en dos áreas o en dos aspectos importantes. Uno en la parte pública y otro en la parte empresarial, que también se da, pero mucho más, digamos, visible, mucho más notable y con mayor, en este caso, ¿cómo les puedo decir? Con mayor incidencia justamente es en la gestión pública. Entonces, todas esas actividades, toda esa organización de documentos de archivos es un conjunto netamente de actividades. Esas actividades pueden ser administrativas y técnicas, en todo caso, con procesos distintos, desde la planificación, el proceso que se les va a mostrar más adelante, el manejo y la organización de la documentación que se ha producido o que se ha emitido y que ha recibido alguna organización, oficina o persona que en este caso va a depender mucho desde su origen hasta el destino final, con el objetivo justamente de utilizar todo este proceso y en este caso también la gestión documentaria o el tema de documentos de archivos permite una función de conservación. Entonces, vamos a ver todo ese proceso. Entonces, podemos decir que es un conjunto de actividades administrativas y técnicas que tienen ciertos procesos desde su inicio hasta su final, o desde su origen hasta su destino final, con la finalidad de qué? De utilizar este proceso de todo lo que es documentos para que al final yo pueda conservar y esta conservación me va a permitir muchos fines que más adelante lo vamos a complementar. ¿Está bien? Entonces, ingresé a la reunión, ya muchas buenas noches con cada uno de ustedes, se van sumando, bienvenidos a los que se están integrando. Estamos justamente en la parte inicial de definición de, en este caso, o en este caso, de la organización de los documentos de archivos. ¿Sí? Vamos a continuar. Y para poder complementar o adecuar, acentuarnos justamente en estas definiciones de manera muy general, lo que acabamos de comentar, tenemos que hablar netamente de un diseño e implementación de un sistema de gestión documental. Pero para hablar de todo ese proceso tenemos que hablar por partes, tenemos que hablar por enunciados. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y hablamos de gestión. Si nosotros hablamos de gestión y justamente la gestión pública, como acabamos de decir desde un inicio, desde esta área, justamente hablamos justamente de procesos, de actividades, de estar dentro, alineados justamente de marcos normativos, de reglas, de, en este caso, resoluciones, de leyes, etcétera, e incluso de normas, como lo decía aquí dentro de la gestión documental. Entonces nosotros podemos gestionar un documento justamente porque viene a ser dentro de los procesos o marcos normativos. Y para ello justamente existe este diseño e implementación del sistema de gestión documental, para hablar justamente de la en este caso, organización de archivos de documentos, ¿ya? O documentos de archivos. Ahora, esta gestión documental justamente lo vamos a emitir o lo vamos a recibir de esta manera. En realidad son normas administrativas y técnicas que se emiten para poder justamente realizar todo ese proceso y que tenga justamente este origen y este término. Ya, entonces es la misma situación, pero si ustedes se dan cuenta en esta definición con la siguiente, tienen un gran parecido, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que esos tres enunciados, organización, documentos, de archivos, justamente es esta la definición. Y también se relaciona mucho con el tema de gestión documental. Entonces, ustedes me pueden preguntar, o podemos decir que este proceso de ordenar en este caso los archivos o los documentos de archivo
tienen una similitud al decir gestionar nuestros documentos o la gestión documental. Entonces, por esta razón es que justamente vamos a iniciar con este proceso. Ahora, para ello, también hablamos de gestión documental. Ahora, ¿qué es un documento? Y ustedes, en este caso, pueden tener la concepción, y para eso les pregunto, si bien es cierto, todos los días manejamos o en este caso, tenemos en este caso un acercamiento al tema de un documento, ¿verdad? Y ahora les pregunto, ¿qué es para ustedes un documento? Si alguien de ustedes, por favor, pudiese de repente con sus propias palabras. En este caso, espero que no utilicen el Google en este caso para que puedan describir qué es un documento para ustedes. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos, ¿les parece? Y mientras que ustedes se animen a escribir. ¿Ya? A ver, un testimonio escrito. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien, por favor? Antecedente escrito, antecedente. Ya, vamos por allí. Un documento es un oficio, carta, ya es la tipología, ya una resolución es una tipología. El plasma de intención, una información. Ya hablamos, ahí Carlitos nos dice información, ya, o es una evidencia, es una información. Carlos Alegre también nos comenta en relación ilustra acerca de algún hecho, información producida por, en este caso, es una información, ¿verdad? Cualquiera sea el tipo de información. Ahí ustedes van a hablar desde memorándum, cartas, solicitudes, oficios, resoluciones, invitaciones. ¿Qué más tengo yo aquí, por ejemplo? Yo tengo acá dos tipologías del momento, se me ocurre esto. Es un registro, está bien, pero este registro tiene información, ¿verdad? Mi estimado Torres, escrito que contiene información. Exacto. Es, no solamente es una escritura, puede ser una imagen, ¿ah? Atentos allí. Muchas gracias por sus aportes. Están yendo por buen camino, digámoslo así. Lo interesante es que ustedes están pendientes de qué es un documento. Y para ello justamente podemos resumir en una palabra, que realmente un documento viene a ser una información, en este caso una información que yo tengo. No sé si ustedes pueden mirar la pantalla, no sé si estoy de repente por acá. Yo tengo aquí un oficio, es una tipología de documento, ¿verdad? Un oficio en la cual tiene sus ciertas, en este caso ciertas partes, en este caso ciertas partes para que ustedes puedan enviar un oficio, igual que una solicitud, igual que una carta, etcétera, etcétera. Y es un oficio, por ejemplo, de invitación al dictado de cursos especializados. Ya, eso es un ejemplo nada más de maneras, pero yo tengo aquí uno, dos y tres documentos, porque en cada uno tiene ciertas informaciones. Y aquí, por ejemplo, yo tengo una sola página, en este caso, que viene a ser también un documento, o perdón, claro, un documento con información, por ejemplo, de una estructura, ¿de qué? De repente de una información que está organizada en qué, en un mapa conceptual, en un esquema, por ejemplo. Entonces, puede ser escrito de manera prosa, como lo decíamos a un inicio, porque aquí te menciona, por ejemplo, toda la justificación, etcétera. Este es un escrito de manera prosa, o puede ser una imagen, o puede ser en este caso, un organigrama que no sé, creo que se pueda visualizar mejor, ¿no? En este caso, un organigrama que en este caso aporte al apoyo de, en este caso, de la visualización. En realidad viene a ser una información. Ese es un documento. Una información que en este caso sea registrada, en este caso sea visualizada y tiene diferentes formas. Como acabo de mencionar, diferentes tipos y diferentes medios donde podemos utilizar. Ya sea, como la imagen que veo acá, ya sea de manera prosa, un documento, en este caso un papel impreso, o sea de manera virtual, ya sea en las diferentes también tipologías, en Word, en PDF, en Excel, etcétera, etcétera, en diferentes tipologías. Entonces, por eso es que justamente llamamos
gestión documental a todo documento, a toda información registrada en todos sus procesos, desde el inicio hasta el final, desde que alguien lo ha emitido o lo ha redactado, ya sea en un papel o de manera virtual, hasta que haya llegado a su destino. En este caso, si yo necesito hacer una solicitud, por ejemplo, ya, si yo necesito hacer una solicitud de los personajes que están aquí, los asistentes, no me he registrado, por ejemplo, para la clase de hoy y me interesa de repente la certificación. Entonces, yo hago un escrito, de repente no es la situación, pero yo hago un escrito solicitando una inscripción, por ejemplo. Entonces, este escrito va a tener mi firma, va a tener la fecha y va a tener el contenido que justamente es la solicitud, ¿verdad? Que viene a ser la información registrada hacia, en este caso, Udeapolis. Udeapolis recibe esta información, recibe este documento, ya sea virtual, ya sea por correo, de repente haya dejado a la oficina, etcétera. Y este documento justamente llega al poder de repente de la persona que está, en este caso, con la capacidad de poder responder a este registro o a esta solicitud de certificado y pueda dar una respuesta, pueda regresar y dar una respuesta, o puede emitirse la certificación juntamente con la coordinación de la persona que ha emitido. Entonces ya tiene un inicio de la persona interesada y tiene un final de la persona o de la institución que en este caso está recibiendo este documento. Ahora, este documento puede ser diferentes formas, como le dije, diferentes tipologías y también el medio en el que se utilice, ya sea presencial, ya sea en este caso virtual, se puede decidir de esta manera. Ahora, también llamamos documento a todo mecanismo utilizado por los seres humanos para fijar memoria, ya sea acciones, pensamientos, creaciones. Créanme que cuando yo escribo, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, a ver a las personajes de aquí, los 290, cuando ustedes de repente tienen un espacio libre en la cual eh, fuera de los estudios, fuera del trabajo, en este caso están en un espacio solos, ustedes de repente tienen esa necesidad de escribir, por ejemplo, ¿ya? Yo conozco muchas personas así, incluso también me gusta escribir de vez en cuando hay esa tranquilidad, esa soledad y puedo escribir. En algunos tiempos, en alguna época de mi vida, me gustaba escribir poemas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, o en este caso, por ejemplo, cosas de la vida o cosas que de repente sobrenaturales que puedan pasar. Entonces, escribo y ese documento también viene a ser, perdón, esos escritos también vienen a ser documentos. Y de documentos escritos por alguien que en este caso tiene esa necesidad de hacerlo. Entonces, tal vez no va directamente a alguien como solicitud, como carta, como invitación, etcétera, pero sí se fija en una situación de que esto va justamente de un inicio, en este caso de una redacción, hacia ti misma o hacia una situación, digamos, de lo general. Por eso decimos que los seres humanos también pueden fijar lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, lo podemos fijar en un documento y convertirlo netamente en un documento. ¿Nos parece? Así como se usaba antes, un diario personal. Ah, claro está. Es una terapia, definitivamente algunos lo toman, es unipersonal, exactamente. Exacto, es un documento. Ahora, el simple, vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Ya lo vamos a tocar ese tema. No le podemos llamar documento simple porque no existe esa terminología justamente en el marco normativo de lo que es gestión documental. Pero sí podemos llamarlo, ya vamos a ver, hay dos tipologías. Vamos a pasar justamente, a ver, ya aquí, después vamos a comentar ese tema, ¿les parece? Tengo una PPT justamente para ello. Aquí quiero comentarles sobre el diseño e implementación de ese sistema de gestión. ¿Qué es un documento de archivo? Si hablamos de sistema de gestión, perdón, de gestión documental, ahora podemos hablar documento de archivo.
También podemos decir que es todo escrito, todo grabado, todo material audiovisual. Por ejemplo, en esta clase, la política es que se grabe y en este caso que se guarde en sus campus, en sus clases, que se guarde en las redes sociales y que esté en este caso realizado de manera en vivo y eso también les va a servir como un documento de archivo, porque justamente va a ser almacenado y va a ser compartido, ¿ya? Entonces, toda esa información sobre actividades realizadas por alguna organización, sea pública o privada, que lo produce, en este caso, la organización de UDAPers. Está produciendo justamente este material audiovisual para ustedes porque también va a ser como antecedente. ¿Para qué? Para que pueda dar cumplimiento de repente a las funciones de qué? De una situación de presentar la información que se ha desarrollado en esta sesión y dar cumplimiento justamente a sus funciones, que es impartir sesiones, es en este caso facilitar información, facilitar en este caso en este caso tengan el aval de poder tener esos cursos especializados con ustedes. Y de esa manera, toda esa situación se lleva a un registro de información producida o recibida por una persona o una organización en general. Si llama organización, es público o privado, ¿ya? Entonces, de acuerdo a sus actividades, a sus funciones, y puede ser de acuerdo al valor que tienen. Y muchos de ellos tienen valor administrativo, fiscal, legal, valor científico incluso, el tema económico, histórico, cultural y todo lo que tiene que ver con el tema del objeto de conservación, porque al final necesitamos esta información para poder realizar en futuro alguna situación y sirva como antecedente. ¿Está bien? Y esos antecedentes lo podemos, en este caso, conservar de distinta forma. Hoy en día también podemos darnos cuenta que ya no tanto le utilizamos esa tipología de documentos o un CD que en alguna vez, a ver, recuerden cuál ha sido de repente el modo de guardar sus documentos antiguamente. Yo recuerdo desde CDs, desde USBs, también los documentos escritos, que teníamos nuestra biblioteca, de repente ahí como dice alguien por ahí, como un archivo personal o como una agenda en disquetes, muy bien. ¿Alguien recuerda de repente otro aparato, otro dispositivo, que se recuerden dónde guardar, dónde conservar alguna información? En memorias del CPU, ya, ok. Esos CPU súper grandes, ¿no? Cassette CDs, disquetes, CDs, DVDs, ahí está, discos duros, bueno, los discos duros ya aparecieron mucho más, más actual. Discos duros también. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más recuerda en dónde, en la nube? Bueno, últimamente estamos ahí y ya justamente para ese tema es lo que estamos justamente acá actualizando en una agenda archivada de manera física, USB en la nube. Ok, tienen diferentes, de acuerdo también a nuestras propias edades, porque en este caso es la experiencia, ¿no? Entonces, a mayor tiempo, de repente mayores experiencias antiguas, que en este caso podríamos tener. Por eso he puesto aquí. Esos disquetes, también me acuerdo utilizarlo en la secundaria, los CDs. Dígame ahora quién utiliza un disquete o un CD para guardar sus informaciones, sus documentos. ¿Utilizan todavía? Microformas, definitivamente. ¿Utilizan ahora? El USB también está pasando a un segundo plano, ¿eh? Nadie casi, ¿verdad? Nadie, casi nadie, porque todos están en un dispositivo como este, por ejemplo, un celular, donde que todo se guarda aquí. Incluso se puede ampliar memoria, etcétera, etcétera, y se guarda todo allí y solamente es fácil también de intercambiar y que no haya tantos factores externos que impactan. Por ejemplo, el tema de rayones en el CD, el tema de que se ha mojado el papel, el tema de que en este caso se ha borrado la información por diferentes virus que en ese tiempo y diferentes redes, memorias SSD, definitivamente. Ok. Entonces vamos viendo también las transformaciones y las actualizaciones que se están dando desde hace mucho tiempo
hasta donde hoy estamos, ¿verdad? Y justamente alguien hablaba de nubes. Ujú. De repente ahí vamos a justamente acentuarnos de qué se trata más de todo. Aquí quiero poner hincapié a una pregunta, porque fue un signo de interrogación de una de las participantes, que hablaba sobre una tipología de documento simple. Eh, en mi experiencia no he podido encontrar, en este caso, o he podido visualizar esta. Sí he escuchado el enunciado, pero no he podido dar como teoría principal o con autores, etcétera, el tema de un documento simple. Lo podemos llamar documento de apoyo o documento esencial. Ya, esas son las dos definiciones que se manejan como tipología. Y esto lo llevamos a campo administrativo, fiscal, económico, en todos los campos que nosotros nos podamos desempeñar. Por ejemplo, ustedes, me gustaría que también me comenten, en este caso, en qué lugar o en qué entidad o en qué empresa o en qué organización están laborando hoy en día. Y los que no, también me pueden decir todavía no, estoy en proceso o en búsqueda, que es importante también. Ayuda a memoria. Drive, ya ustedes lo han dicho también, hay diferentes formas, etcétera. Se comparte en Word por medio de correo que pueden editar en el momento todo lo que están siendo compartidos, sea desde la nube. Ah, eso sí, también lo realizo con el tema de los levantamientos de observaciones de los proyectos. En este caso son varias personas, de repente una persona sube Word con toda la información, en este caso con los documentos, por eso son documentos, y que si queremos bueno, queremos dar la opinión, ya no es oral, sino escrita, ya lo podemos cambiar una frase por otra, podemos mejorar de repente la redacción, de repente las tildes, de repente mejorar las comas, qué tipología de coma, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos medios ya en la cual podemos mejorar, en este caso, desde el diseño, desde el origen hasta el final de nuestro documento. Y por eso podemos decir, en este caso, que yo encontré dos tipologías de documentos: el documento de apoyo y el esencial. El de apoyo justamente son documentos generados por otras instancias hacia mi organización, ya sea solicitándome algo, ya sea pidiendo, en este caso, invitándome, en este caso, a una situación, etcétera, etcétera. Por cualquier razón, en este caso, es un documento que parte de otra oficina, pero que llega a mi organización. Puedo darle respuesta, puedo darle, en este caso, la solución, etcétera, de acuerdo a la tipología. Y el documento esencial, que por el cual va a realizar las funciones y las actividades de mi organización y va a dar cumplimiento, es el documento que yo pueda emitir hacia, en este caso, hacia a otras entidades para el buen funcionamiento y el contenido informativo testimonial, como dice, como antecedente de mi empresa, de mi organización, de mi institución o de mi área hacia otra área, hacia otra institución. ¿Para qué? Para que tenga ese puente de poder desarrollar y poder, aparte de planificar, organizar todo el proceso documental y que llegue a su fin. Y eso es justamente el tema esencial de toda organización. Y este diseño e implementación justamente lo vamos un poquito a enfocar a la gestión pública. Claro, estando dejando de lado el tema empresarial porque también se da el tema documental. Archivo central de documento, muy bien. ¿Quién está aquí? Elba, Audilú también, en este caso clínica dentista, ya, ¿quiénes más? Creo que están poniendo dónde están trabajando, ¿verdad? Gerencia de trabajo de Arequipa, un Cusco, ¿qué más nos dicen por acá? Y ya es el tema del labor en custodia de archivos, clínica ya, ok. Entonces, muchos se relacionan con el tema archivístico, ¿verdad? Entonces, de repente con la unidad, con la oficina de archivos, etcétera, etcétera. Y es muy importante conocer ese tema. En la Corte Superior de Justicia de Lima, un gusto en este caso para cada uno de ustedes. Qué bien que tengan en este caso un puesto muy importante, pero aquí debemos sumar y actualizarnos, ¿verdad? UGEL, oficinista, en este caso parte administrativa o servidores públicos, ¿verdad?
Vamos a ver quién más. Archivo subregión mano. Muy bien, Mari. Matilde también nos comenta. Municipalidad Víctor Larco, en este caso César Augusto. ¿Qué más? Segunda Fiscalía Transitoria de Lima. Municipalidad, ya, municipalidades. Ya, muy bien, Elizabeth Anderson. Entonces están dentro de la parte de gestión pública, mayormente. Archivo Central, General Municipalidad. Muy bien, Roymer. Me parece muy bien. Entonces todo lo que estamos comentando está muy relacionado a lo que ustedes día a día realizan. Mínimamente las 8 horas diarias de trabajo, mínimamente se la pasan viendo cada documento, ¿verdad? Y la tipología de documentos, ya sea en este caso de apoyo, recepcionándolo o también esencial emitiéndolo, ¿verdad? Entonces, es eso justamente la respuesta que quería comentarles, o al menos el complemento que quería decirles, de acuerdo a lo que tenía en mente en una de las participantes. Ahora, cada vez desglosamos, ¿verdad? Desglosamos qué es, en este caso en conjunto, una organización, en este caso de documento de archivo, vemos qué es gestión documental, vemos qué es un documento, y ahora hablamos de un archivo. Y muchos de repente estamos, en este caso, con la noción de qué es un archivo. Ahora, a ver qué más nos comentan. Programas regional de titulación, archivo central, etcétera, etcétera. Me parece perfecto. Muchas gracias por su aporte, por su estar pendientes y por apoyarme de repente con esa situación de la solicitud de pedirles que me comenten de qué parte, en este caso, de qué organización se están presentando. Ya, a ver, alguien más y con eso continuamos. Pago del Gobierno Regional de Pasco, tenemos municipalidades, muy bien, Arequipa, perfecto. Yolandita, muy bien. Excelente. Después vamos a ir comentando y leyendo un poquito más de ustedes. ¿Les parece? Como para ir conociéndolos también. Ahora, si hablamos, ahora les pregunto, esta imagen, ¿qué les da a notar? ¿Qué pueden inferir de esta imagen? Olvídense de todo lo que son palabras aquí. Ya vamos a inferir un poquito de las imágenes. ¿Les parece? ¿Qué creen que es esa imagen? Sedapar, muy bien, ya, ok, muchas gracias por comentar. Ahora yo quiero que visualicen esa imagen y me digan qué pueden inferir. Un lugar, una institución, una ya, muy bien, una institución que no sabemos si es privada o no, un museo, ok, una empresa, un archivador, no, un local donde guardan documentos, local, ya. Lo que podemos decir que es una infraestructura, ¿verdad? Y no sabemos si es un hospital, si es un almacén, si es una municipalidad, pero sabemos que es una infraestructura, ¿verdad? Porque está construido, el diseño también no se sabe, que más parece en este caso a un almacén o parece a un museo, etcétera, etcétera. Lo que sí todos podemos visualizar que es una construcción, una infraestructura, ¿verdad? Una biblioteca incluso podemos decir también, ¿verdad? Perfecto. Ahí podemos ver que es una construcción, una infraestructura que va a servir para algún objetivo. Ya, aparte de que pueda tener un ingreso, puede tener de repente oficinas, no se sabe qué es lo que tiene ahí adentro. Ya, entonces, almacenamiento de información. Ya, ok. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Luego pasamos de repente a visualizar esas dos imágenes, la superior y la inferior. Creo que acabamos de iniciar esto. La superior y la inferior. ¿Qué creen que son? Y están muy relacionados con ello. Archiveros, ¿ya? ¿Quién más dice algo más diferente o igual? Un archivador, custodia, archivo, bóveda, un estante, anaqueles, repositorios de archivo. Ahora sí vamos a tener que unificar nuestros documentos, file, un área de archivos, librero, anaqueles, ya, archivo. Ujú. Aquí vamos a tener que definirlo netamente. Y en la parte inferior también es lo mismo, una hemeroteca que también podría ser en las gavetas. Ujú. Y ya, cajas, ya, ok, ok. Ya tengo noción de lo que ustedes están pensando de cada una de las cosas que estoy presentando. Y la parte inferior izquierda, ¿qué creen que es?
Archivo central, un archivo de gestión, documentos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Nadie más dice nada? Nos quedamos con documentos, expedientes, files de documentos, folders, custodia de documentos. Ok, legajos, y va a salir de todo esta, digamos, de ese sondeo, vamos a decirlo así, de todo este sondeo con ustedes, me doy cuenta que cada uno maneja su propia, en este caso, conceptualización. Definición es bajo un autor y que haya sido, en este caso, que haya sido, que haya investigado y que haya sido renombrado, etcétera. Pero concepto es lo que yo pueda dar desde mi propia experiencia, desde mi propio ángulo, desde el lugar donde yo me encuentro. Y está muy bien. El detalle está, vamos a ver si realmente lo que ustedes han comentado es cierto o qué cosas es cierto y qué cosas de repente yo estoy confundiendo, mezclando. ¿Les parece? Según mi opinión, también he querido demostrar que hay un lugar que es una infraestructura construida, sea el modelo que sea, pero donde que yo voy a almacenar, ¿qué cosa? En este caso, estantes, donde que voy a poner archivadores. Y estos archivadores, dentro de ello, hay documentos, un sinnúmero de documentos, y que esto puedo llamarlo también documentos o puedo llamarle a cada espacio, a cada, en este caso, subordenación, vamos a llamarlo así, files, como le podemos llamar, porque es una palabra extranjerista, pero son documentos. En su conjunto, todos son documentos. Ahora, les voy a mostrar lo que tengo acá. ¿Me permiten unos segunditos? Que tengo bastante también. Siempre también comparto con esto algunas situaciones. Por ejemplo, a ver, vamos a visualizar si realmente pasa. Lo que yo tengo acá, ¿cómo se llama? A simple vista. A simple vista, ¿cómo se llama? Un archivador, ¿verdad? Un archivador común y corriente, tamaño, color, diseño, etcétera. Perfecto, todos con mayor precisión, un archivador de palanca. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí, ok. Y dentro de este archivador de palanca, yo tengo que organizar, aquí vamos a ver, tengo que organizar diferentes ¿qué cosas? Uy, no sé qué visualiza, creo que voy a quitar esto. Tengo que organizar diferentes, vamos a llamarle hojas, pero cada hoja me viene a ser un archivo, perdón, un documento. Y en su conjunto, todos estos documentos vienen a ser cosas. Todos esos documentos vienen a ser un archivo. Ahora, digamos, el que guarda es el archivador. Los papeles que están dentro son cada uno un documento y por lo tanto en su conjunto se llama archivo. Ese es el detalle de lo que yo quiero comentarles. Ahora, por eso se dice que el archivo es un conjunto de documentos y ya sabemos que un documento es una información, cualquiera que sea. Es un conjunto de documentos, en este caso que pueda tener una fecha, pues tener una forma exacta, una forma diferente de acuerdo a la situación y un soporte material acumulado en un proceso natural por una persona, una entidad, una organización, etcétera, y que justamente sirva para un transcurso de gestión, para una finalidad, ¿ya? Entonces, y que sean conservados justamente en un orden, ¿ya? Y que me sirva como antecedente, me sirva como, en este caso, voy a poder yo, en este caso, tener todo en orden y pueda facilitar para una futura situación, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir. O si está claro, como para resumir ese espacio. ¿Ya? Entonces, lo que les mostré y lo que está aquí, por ejemplo, es un archivador de palanca, como ustedes lo puedan especificar, ya que está en un estante, que está de repente en un archivero, etcétera. ¿Ya? Entonces, este archivador
es, digamos, el medio donde que yo voy a almacenar los documentos, cada documento. Entonces, posiblemente que sean 5, 10, 20, 30 documentos, no es el número exactamente, pero sí es el conjunto de documentos. A eso lo llamamos archivo. Y muchos también lo llaman file, pero realmente su nombre, en este caso, bajo la norma legal dentro de la parte archivística, es archivo. Todo documento, en este caso, que se almacena y que tenga de repente una fecha, tenga una forma, un soporte, ya sea acumulado de esta manera, ya sea acumulado en cajas. Hablábamos de organización de documentos de archivos y para esa organización justamente son unos procesos, son normas administrativas y técnicas que debe, en este caso, pasar por diferentes procesos. Y estos procesos justamente van desde un inicio, desde un punto de partida hasta un final, ¿ya? Entonces, aquí justamente definimos dos tipologías de documentos. Uno, el documento, en este caso, el documento de apoyo y el documento esencial. El de apoyo justamente es lo que parte a otras oficinas, a otras instancias, a otras organizaciones. ¿Ya? Ahora, y el documento de esencial es justamente lo que nosotros emitimos para el buen cumplimiento de nuestra organización. ¿Ya? De esa manera, podemos llamar que el tema de gestión documental son los procesos de todos los documentos que pasan desde un punto de origen a un punto de destino. ¿Ya? Con esta información podemos hablar qué es documento y que viene a ser justamente toda información en diferente tipología, forma que se pueda almacenar para un bien futuro. Y toda esa acumulación de documentos que se puede archivador, lo podemos llamar un archivo. Y este archivo justamente puede tener, en este caso, una fecha, una forma, etcétera, que me va a servir para poder tener, en este caso, un antecedente y esto poder corroborar o poder ayudar en futuras investigaciones, ya sea en el ámbito justamente educacional, ya sea un tema de diagnóstico de mi propia empresa, de mi propia organización, etcétera, etcétera. Me pueda servir a futuro y por eso se tiene que almacenar de esta manera. Y sí, comentaban algo sobre file. File definitivamente es una palabra, no es castellano, no es español y es en inglés. Pero también muchos lo conocen de esta manera. Entonces, el archivo es eso, es un conjunto de documentos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Tiene muy buena importancia para diferentes objetivos. Uno, para tu propia administración, ya sea en tema público, porque también se tiene que velar por los recursos que tiene el Estado y poder administrarlos correctamente y poder gestionar y llevar un control adecuado, un control en este caso cada cierto tiempo, ya sea corto plazo, mediano plazo o largo plazo, sea cual sea el caso. Y que hay justamente ustedes, los que trabajan netamente en el área de archivos, en la unidad de archivos o dentro de de las municipalidades, organizaciones públicas, en diferentes organizaciones que justamente van a poder desarrollar una mejor administración en todo el proceso de gestión pública, porque créanme que aquí justamente la gestión pública es para favorecer, apoyar a las poblaciones, ¿verdad? A cada ciudadano, a cada uno de nosotros. Y para eso existen diferentes, en este caso, documentos que van a permitir hacer todo un proceso para que tenga una gestión y al final tenga un objetivo, ¿ya? Y de esa manera voy a controlar correctamente cada documento de cada archivo o de cada, en este caso, archivador que voy a utilizar, ¿ya? También es importante para cada ciudadano, porque justamente hablábamos de que aquí, en este caso, repercute mucho la ley de transparencia y que hoy en día se mitiga con el tema de, en este caso, mitigar una de las megatendencias a nivel mundial, que es justamente el tema de actos corruptivos. Entonces, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros, de los 325 que estemos en sala, pues definitivamente tengamos, digamos, el momento donde que yo necesito una información, cualquiera que sea de cualquier organización pública o privada, pero básicamente nos abocamos a la pública para poder ver cómo están realizando de repente las actividades
verificar cómo realmente están haciendo el tema del uso de los recursos de nuestro Perú, ¿ya? Y también para ello sumamos el tema para la ciencia, la investigación y la cultura. Justamente también nos apoyan los documentos como antecedentes para poder hacer investigación. En mi campo, por ejemplo, el tema de investigación es totalmente de suma importancia porque necesitamos, en este caso, ustedes no sé si habrán escuchado hablar de Concitec, de CTI Vitae, de Registro ORCID. Entonces son todos los docentes investigadores a nivel nacional de quienes estamos aportando a nuevos estudios, nuevas teorías, nuevas formas de poder, en este caso, mejorar y mitigar de repente algún problema, ya sea social, ambiental, cultural y de todos los problemas que nosotros podamos vivir y con un granito de arena podamos tratar de recomendar o en este caso de promover una solución a la situación actual. Entonces, ustedes de repente de alguna otra manera también van a ser partícipes. Buenas noches para los que se están sumando y vamos a continuar con la explicación, la importancia de los archivos, de cada documento. Y este documento justamente va a avalarnos para una mejor administración, para lo que necesita el ciudadano y para, en este caso, las investigaciones. Entonces, hoy en día, por ejemplo, les comento que en el 2019 he podido dar un examen, en este caso de conducta de investigación, y para eso yo tenía que tener bastante información, conocimiento del área de investigación en su totalidad. Y para ello justamente necesito cada documento para poder dar lectura y revisión de todo lo que necesito para poder dar ese examen. Ahora, una vez dando el examen, en este caso ya tienes una constancia que acredita que en este caso mi persona, por ejemplo, y muchos docentes a nivel nacional, hablo de la parte de nivel superior, en este caso universitario, ya son docentes investigadores. Entonces, unos están ya en RENACIT, otros están de repente en otros grados, en la cual permiten justamente cada documento que nosotros tengamos, ya sea de manera física, en las instituciones, en las oficinas netamente de archivo, por ejemplo, la unidad de archivo o la denominación que ustedes le dan, y en este caso de manera virtual. Ya podemos solicitar bajo la ley de transparencia el tema de cualquier documento esencial para el tema de ejercer de repente cualquier situación en diferentes campos, ya sea en el tema de planificación, el tema de presupuesto, el tema de personal, el tema de repente contable, el tema de asesoría jurídica, en este caso para algunos de repente que son abogados, otros para en este caso que sean asesores, en este caso proyectistas, etcétera, etcétera. Diferentes campos. ¿Ya? Entonces todo eso nos va a servir. Y muchas otras más importancias que podamos darle a cada documento. Aquí yo les quiero como que retroalimentar básicamente que el documento es un registro de información recibido producido por alguna organización bajo ciertos valores, cualquiera de ellas que nos encontremos. De repente muchos de nosotros estamos en la parte administrativa, entonces somos servidores públicos de la cual como dicen, oficinistas, que en este caso apoyan al tránsito de cada documento para que tenga un fin. De repente en la parte fiscal, legal, en este caso va a depender mucho en la científica, económica, histórica, cultural, técnica y muchos otros más temas de valores para poder, en este caso, tener los documentos a mano y poder tener los documentos organizados. Ya vamos a llegar a ese punto que vamos a completar justamente ya la gestión documental o el trámite de archivos y la organización como tal. Justamente aquí hay archivo público a nivel nacional en todos las entidades públicas y también tenemos un archivo privado que es de interés público, que justamente aquí justamente van a ser la importancia que yo acabo de comentar, para como complementar. Y hay diferentes principios generales de la función archivística. Y esto quiero que tengan en cuenta porque ustedes van a tener que acogerse a esos principios. Yo trabajo en educación, muy bien, pero también produces o recibes documentos, ¿verdad? Mi estimada Magna. Ya, entonces, para los que más que todo están relacionados con la función archivística, son esos 10 principios.
Lo primero es cada documento que yo tenga, qué función va a cumplir, qué fin va a cumplir. Eso de repente solamente es ilustrativo para, en este caso, poder compartir ideas que yo tengo con algunas personas, con algunos alumnos o con alguien en particular. Este, por ejemplo, son 3 documentos que yo tengo para, en este caso, poder responder a una invitación. Entonces, ya tiene un fin. La importancia de los archivos también. ¿Por qué? Porque justamente me va a dar, como acabo de decir, eh, como cierto antecedente para producir algo diferente, ¿ya? Sí, también hay institucionalidad, porque sabemos de dónde empieza, dónde parte, y podemos visualizar de repente en los membretados también que te van a permitir saber de qué institución son. Cierta responsabilidad, porque imagínate que se pierda o que se manche, se rompa, se deteriore un documento, solo uno, o el del medio, por ejemplo. El del medio se me rompa, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría? Hay una poca responsabilidad, ¿verdad? Entonces hay una dirección y coordinación de cada documento para que tenga un fin y un propósito exacto. Luego hablamos de administración y acceso. La accesibilidad es, antes se hacían a puertas cerradas. Antes solo la oficina, en este caso que almacenaba la documentación, solo ellos o en este caso jefes inmediatos podían tener o cierta, digamos, o limitado personal podía tener acceso. Hoy en día no, y mucho más si hablamos de gestión pública. Hoy en día está permitido solicitar cualquier información. Y no es preciso ningún ciudadano decir por qué ni para qué lo necesita. Solamente puede solicitarlo y se acoge bajo la ley de transparencia. Racionalidad, en este caso, para saber cómo produzco, cómo realizo, cómo y yo lo clasifico, lo ordeno y cómo yo voy a dar esa, digamos, viabilidad. Modernización, que justamente en esta etapa estamos para poder en nosotros, digamos, sistematizarlo y ser mucho más eficiente en tiempo y en este caso, en procesos. La función de los archivos, que ya hablamos parte como fines, y el manejo y el aprovechamiento de los archivos, cuál puede ser en este caso más adelante, y de la interpretación de cada documento o archivo que nosotros podamos darle. Entonces, todo esto sí o sí tienen que tener, en este caso, una forma de cómo hacer las cosas, unos principios. Entonces, los principios son justamente eso, de cómo yo voy a poder desarrollar mi proceso laboral para que tenga una buena funcionalidad, para que yo pueda como persona encargada, como parte de, en este caso, el personal administrativo o como jefe directo, como director, etcétera, yo tengo que tener todos esos principios muy bien determinados para que yo pueda hacer o proceder de la siguiente manera. Ya sabemos que es un archivo, que es un conjunto de documentos y tenemos que ver ese conjunto de documentos o ese documento como parte. ¿Ustedes han escuchado hablar del ciclo vital del agua? A ver, quiero escucharlos, leerlos. En todo caso, yo trabajo en OGL y cargamos las resoluciones a una plataforma llamada ANI Resoluciones. Me parece muy bien porque ya están sistematizándolo, pero también tienen que tener la accesibilidad a esas resoluciones cualquier persona. ¿Sí? Han escuchado hablar del ciclo vital del agua, que es bastante clarito y que eso ya lo hemos visto desde mucho tiempo y que es, digamos, muy perceptivo para nosotros, ¿verdad? ¿Y cuáles son las 3 etapas principales del ciclo vital del agua? ¿Alguien me puede redactar, por favor? Todos han escuchado, así están comentándomelo, ¿no? Bueno, al menos unos 5 o 6 que veo acá. De los 331, vamos a decirlo, menos mi estimado Reader, coordinador general, y 500 personas. Ah, no, Anita no, Elba tampoco, en este caso Betsabe tampoco, Richard tampoco, Sergio estamos por ahí, Lucía por allí, entonces no nos confundamos. Osvaldo, muchas gracias. Iris Pradera, ya también una de las partes, uno de los procesos, Nilda también, pero me lo hacen en diferentes formas. No hay un orden, tiene que haber un orden. Richard. Ok. Lo primero, para un ciclo, tiene que haber un proceso.
Y tiene que haber un inicio, tiene que haber en este caso un proceso y tiene que llegar otra vez al inicio. Ese es el ciclo, ¿verdad? Es como un círculo, una ruleta que llega de inicio a final. Y tiene un final, pero al mismo inicio, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ya me lo están anotando y ya. Ok. En principal para de repente algunas cositas que han podido redactar, yo no he preguntado los estados del agua. Los estados del agua, si son líquido, ¿qué más? A ustedes lo han dicho, sólido y gaseoso, ¿verdad? Entonces, eso es los estados del agua. Entonces, eso es en qué forma podemos encontrar al agua. Ya, ahora, el ciclo vital del agua, ya sólido, líquido y gaseoso, definitivamente, ese es los estados del agua. Pero el ciclo vital del agua justamente es, no puedo cerrar. Uy, no sé qué está pasando en mi pantalla. Ya, ok, vamos a dejarlo ahí. Pero los estados del agua justamente son sólido, líquido y gaseoso. Pero el ciclo vital del agua es un proceso, como lo dice aquí mi estimada Caro. Es un proceso que parte justamente del calentamiento, en este caso del sol, lo calienta el agua. ¿Qué pasa? Empieza a evaporarse, ¿verdad? O cuando nosotros, por ejemplo, lavamos nuestra ropa, nuestras prendas de vestir, y de repente ponemos a secar. Bueno, para los que no tenemos secadora, por ejemplo, ponemos a secar bajo el sol y el sol va a absorber, entonces va a evaporarse. Exactamente. Carlos Alegre me da todavía en este caso los detalles específicos, pero son tres principales, ¿ya? Entonces se evapora, luego se condensa y en las nubes obviamente es como que absorbe como una esponjita y en este caso cuando ya existe, es igual que el globo, cuando empezamos a llenar un globo, empieza a llenarse y llega un momento que se rompe, ¿verdad? Y lo mismo pasa en las nubes. Llega un momento que absorbe mucha evaporación y tiene que de alguna otra manera, en este caso es desfogar de una manera, tiene que caer nuevamente a la tierra y que eso cae en forma de lluvia, ¿verdad? Y se llama precipitación. Y eso pasa, precipita y cae nuevamente, ya sea a los árboles, en este caso a la tierra, que en este caso apoya justamente al tema de diferentes cosas, a los ríos, lagos, etcétera. Cae conforme de lluvias, ¿verdad? En diferentes tipologías también de lluvias. Y ahí justamente ese mismo proceso otra vez parte, se evapora, condensa y se precipita. Muy al margen que haya cosas específicas, ¿sí? Entonces, en ese ciclo del agua, justamente, Eduardo, ¿y eso para qué? Justamente hablamos de un ciclo del documento. También tiene su propio ciclo. Y entonces eso tenemos que conocerlo a cabalidad. Un ciclo de documento parte de qué? De una persona, institución u organización que va a generar el documento. Cualquier tipología que yo tenga, cualquiera, ¿ya? Cualquier tipología que yo tenga o yo realice, yo estoy generando un documento. Es igual que el sol calienta y empieza a evaporar. Entonces, ¿cuándo empieza? Cuando yo genero un documento, pero también aquí, después de recepcionar, en este caso, los documentos, después de generar, yo voy a enviar y alguien me va a recepcionar, ¿verdad? Este alguien puede ser, en este caso, una oficina específica o puede ser una oficina general para todos los documentos que se llama, ¿cómo lo llaman en su institución? ¿Cómo le llaman en sustitución cuando van a una oficina y no importa cualquiera que sea, sea para derecho o para asesoría jurídica, sea para, en este caso, contabilidad, sea para recursos humanos, se llama mesa de partes? Muchas gracias. El trámite documentario es el proceso. Mesa de partes es la oficina donde yo pueda asistir para poder, en este caso, generar o en este caso me van a recepcionar mi documento. Y allí justamente en esa recepción, cuando me recepcionan, toma mi documento, que justamente necesito esto que llegue a la oficina correspondiente. Allí me van a, en este caso, van a sellar y me van a recepcionar y me van a dar un registro.
y justamente ahí parte en los números de expedientes. Ya me va a dar la fecha, el número de expediente y la firma de repente de la persona encargada que me está recepcionando. Entonces yo por eso tengo que tener un cargo. Eso es de manera muy eh, común, ¿verdad? El cargo viene a ser, digamos, el documento de copia, donde que me van a sellar y me van a recepcionar y van a colocarme un número de expediente y me van a radicación, se le llama este proceso. Entonces va a ser un registro. Ahora, la persona que va a recepcionar tiene la función, el deber y la responsabilidad de velar que ese documento, cualquiera que sea la tipología, llegue al poder que en este caso llegue a la oficina que corresponda, de acuerdo al contenido, de acuerdo a la información, y pueda tramitarlo. Pero para tramitarlo, después de tramitarlo, si van a dar una respuesta, si van a dar, en este caso va a proseguir a otra oficina, ya tiene que clasificar y ordenarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que clasificar uno, ya sea por fechas, ya sea en este caso, tipología de documento, diferentes formas de clasificar y ordenar, de repente por número alfabético, de repente por coleación, ya sea ascendente, descendente. Entonces aquí vamos a ver cómo lo van a tramitar y luego va a tener que llegar a un almacén de archivos de gestión, que justamente hay muchas personas aquí que se encargan de ello. Pueden ser de repente en archivadores, cada documento de acuerdo a la clasificación o ordenación, y lo van a de repente almacenar ya sea por estantes, ya sea por lugares específicos, de acuerdo a qué cosa, a la zona o de almacenamiento. ¿Ya? Y es una transparencia primaria. Eso es lo que nos acaban de comentar, que hoy en día esa, ese almacenamiento que nosotros le hagamos es totalmente de total importancia. Entonces, no es que cualquier documento que llega ya se va a perder o se va a extraviar, etcétera, etcétera. Y luego de este almacenamiento, en este caso, de esta producción de documento, puede llegar otra vez al inicio, de repente dando una respuesta, de repente aceptando algo, de repente corroborando algo o de repente si estoy solicitando información, me van a emitir la información, si estoy solicitando cualquier situación o un oficio, una carta, una invitación, lo que fuese. Entonces, por eso es que tiene un proceso y luego se repite, porque día a día ustedes van a darse cuenta el proceso de ese ciclo que tiene los documentos, de acuerdo a la situación que se encuentre y al tiempo también, ¿verdad? Puede ser de manera física o también de manera digital, ya por los correos institucionales, etcétera, etcétera. Ya, entonces eso se está hoy en día ya un poco más agilizando. ¿Por qué? Porque ya emites una documentación o un documento, ya generas, lo envías a un correo institucional y me imagino que de inmediato te están otorgando un número de expediente como recepción. Entonces eso es mucho más factible y de inmediato ya está tramitando al lugar correspondiente, ¿verdad? Entonces, continuamos. De esta manera, nos podemos dar que ese ciclo vital del documento tiene tres tipologías de archivo: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Entonces, estas tipologías o en este caso clasificaciones de archivo, podemos darnos cuenta en dónde exactamente yo voy a interceder o dónde yo estoy intercediendo hoy en día. Si es un archivo de gestión, básicamente por las oficinas que producen el documento, ¿ya? Entonces, también buscan ciertas soluciones, ciertos procesos y trámites que al final voy a dar, en este caso, una solución, voy a dar una respuesta, etc. Y un archivo central viene a ser la unidad donde que se encuentran toda la agrupación de documentos y que este archivo central se tiene que hoy en día sistematizar. Pienso que todos los archivos se tienen que sistematizar, que es la manera más, digamos, idónea de poder almacenarlos, de poder tener la continuidad, de poder tener la clasificación y el ordenamiento y el proceso o el trámite mucho más factible. Pero
para poder llegar a esa sistematización, todavía hay muchas, en este caso, muchas limitantes. Hay, por ejemplo, municipios que por, por X motivos no tienen todavía, por ejemplo, una página web, no tienen de repente un correo institucional o no dejan el personal un correo institucional, etcétera, etcétera. Hay todavía municipios que están trabajando muy a la antigua, digámoslo así, ¿ya? Entonces, necesitamos que todo eso se digitalice. Y va a llegar un momento que todos se tienen que acoplar a eso porque va a llegar un momento que la ley que lo está, en este caso, acreditando, definitivamente ya se aplique y haya sanciones en cuanto a de repente obviar algunas informaciones, obviar de repente la información que yo necesito, etcétera, etcétera. Y el archivo histórico, por eso de ahí saqué justamente la imagen, que justamente corresponde bueno, corresponde básicamente al archivo de gestión que justamente habla de un comité de archivos, que esto justamente también va a dar valor a una investigación, a un futuro, de repente, como diagnóstico, y eso nos sirve para alguna situación futura. ¿Ya? Ahora, el programa, quiero adicionar aquí también el PEGD, y me dirán muchos que ese es un programa de gestión documental y que esto justamente parte por un proceso mucho más sistematizado y que esto justamente es lo que buscamos y lo que en algún momento vamos a tener que acogernos y que es justamente que se debe aparte a una normativa. No es porque en este caso la organización de Udeápolis, que es una familia muy reconocida a nivel nacional, no es porque la profesora Jordina lo dice, sino es porque está bajo ciertas normativas. Y en este caso hay las normativas archivísticas vigentes que hoy en día tienden a simplificar los trámites, a racionalizar los recursos y que se realice de manera eficiente. Entonces, ese, ya por ejemplo, también para unirnos al tema de las megatendencias de el tema de conservación del medio ambiente. Se sabe que por cada documento impreso, en este caso por cada eh, información impresa, pues definitivamente estamos perjudicando a nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos hoy en día, no sé si habrán dado cuenta, ustedes aplican el tema de los correos institucionales y que tiene una frase como para llamar la atención o para darnos esa recomendación que antes de poder de repente leer la información, dar lectura, visualizarlo, tramitarlo, gestionarlo, pues en este caso tomemos autoconciencia de imprimir, que eso es justamente lo que se busca es mm, cero papel. Ustedes lo han dicho, justamente voy por este tema, cero papel. A ver, ¿qué nos dice? A ver, el archivo periférico, ¿a qué se refiere? Periférico. A ver, vamos a ver qué más. Una pregunta, y mesa de partes virtual también funciona. ¿No se me está escuchando o fue por el momento que me retiré de la clase? Voy a tomarlo en cuenta a las preguntas que están realizando. ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Entonces, ya lo vamos a tomar en cuenta. Ok, gracias, gracias, muchas gracias. Espero que no tenga problemas otra vez. Muchas gracias. Entonces, ya vamos a dar en este caso respuesta alguna, porque si empiezo a hablar me voy a un poquito salir del tema, pero vamos a tenerla pendiente. Lo que quiero es terminar esta clase, dar algunos ejemplos y poder responder a todas las preguntas que quieran realizar. ¿Les parece? Entonces vamos a ir adelantando para no quedarnos. Ahora, los procesos justamente del PGD, que viene a ser el proceso justamente, perdón, que viene a ser justamente el programa de gestión documental, viene a dar en este caso ciertos procesos, desde la producción del documento, desde la recepción del documento, la distribución que tenemos los procesos, ¿ya? Voy a cerrar esto, o al menos voy a colocar en otro lugar. Tenemos desde el proceso, la producción del documento, la recepción netamente, tenemos como un ciclo también la distribución de los documentos que poco a poco se están dando en diferentes áreas, los trámites, cómo lo voy a tramitar, cómo le voy a dar esa solución,
cómo voy a organizar esos documentos, cómo voy a dar consulta al documento o en este caso, cómo voy a responder en todo caso. Y al final, pues yo tengo que conservar mi documento y tengo que tener una disposición final del documento. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese documento? Y esto va a parar justamente al área de archivos, ¿verdad? Entonces, ese todo es un proceso, ¿ya? Este proceso tiene que ser, este proceso al margen de que pueda ser de manera presencial o física, todo eso se quiere trasladar de manera a digital, ¿ya? Entonces, ya tenemos un primer paso que es la recepción, que muchos están aplicando ya una recepción por correos institucionales. La parte de distribución de igual manera, cada oficina ya tiene su codificación y están enviándolo. Y bueno, al final tiene una disposición justamente de almacenamiento en la nube, como dice uno de sus compañeros, o varios que lo han comentado, y que nosotros podemos acceder del lugar donde nos encontremos. ¿Sí? Y eso también lo vemos en el portal de transparencia de cada, en este caso, institución pública, en la página web. En la página web vamos a ingresar a la página web de las instituciones y automático tiene que haber una pestaña en la cual diga transparencia. En este caso, portal de transparencia, yo ingreso, tiene que estar actualizado, tiene que haber en este caso todas las áreas en este caso, de la institución. Y en este caso, yo si voy a ingresar a un área, tiene que haber actualizado todos los documentos que yo en algún momento voy a necesitar, salvo que en la ley de transparencia haya tres limitantes que no está permitido, en este caso, publicarlo por ciertos casos, ya sea por temas de seguridad nacional, temas de nombres propios o nombre propio, etcétera, etcétera. Entonces, todo va relacionado básicamente con un tema de seguridad nacional. Ya, el resto sí pueden entregarnos la información. Hay algunas excepcionalidades nada más, ¿sí? Ahora, este programa justamente de gestión documental, ya lo comentamos, pero me gustaría también que sea como un proceso de producción, recepción, trámite, lo que ustedes tienen que realizar, la distribución y consulta. En esta consulta, para eso justamente los documentos tienen que tener aparte la persona encargada, ya sea la que recepciona física o por correo, tiene que solicitar cierta información, aparte de la solicitud, de la carta, etcétera, los contactos, básicamente contactos, ya sea correos, ya sea números de celulares, ya sea en este caso diferente otro contacto que podamos ubicarnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces no está especificado correctamente o tenemos que hacer una comunicación de emisor-receptor, receptor-emisor, para poder dar esa viabilidad de comunicación y saber qué es realmente lo que buscamos para poder, en este caso, nosotros darle solución a todo ese proceso. ¿Sí? Ahora, luego, esa retención que nosotros podamos tener y pasa en las oficinas va a depender de muchas situaciones. Y aquí justamente hablan de ciertos actos, de repente, aparte del tema de corrupción, podemos hablar de ciertos procesos que demoran. Entonces, también en la parte administrativa tenemos, por ejemplo, que tienes un plazo para responder un documento 30 días hábiles. Eso es en la parte administrativa. Si después de los 30 días hábiles no respondes, pues en este caso la persona que está interesada vuelve a hacer la misma documentación, obtiene la recepción del, en este caso el número de expediente, y pasa otros 30 días hábiles, pues definitivamente atente a alguna denuncia o a apelar con el tema de, en este caso, ¿cómo se llama esto? A finalizar con el tema administrativo, a a llegar a tener hay un término que lo utilizan los abogados. A ver, Reyes, si me ayudas acá. El silencio administrativo. Muy bien. Agotar el silencio administrativo. Ahí está. Agotar ese silencio administrativo justamente ya es la tercera, o la segunda y la tercera fase. Y si no, ya ahí pues habrá procesos mucho más ya que se encargan legales, en la cual ya no se va a retener, sino tiene que avanzar justamente. Y todo este proceso hasta tener una disposición final, un resultado final.
Ya si se coloca en transferencia en este caso en un almacenamiento custodiado, en este caso que tiene que estar ordenado, que tiene que estar clasificado, o se puede eliminar un documento. ¿En qué momento creen ustedes que se puede eliminar un documento? ¿Cuál sería un ejemplo en el cual se puede eliminar un documento? Depende del caso de la solidez. Claro, silencio administrativo positivo, silencio administrativo, definitivamente. Para los que trabajan, por ejemplo, en las áreas de recursos humanos, por ejemplo, y haya convocatorias y haya un cronograma, claro está, después de 5 años, en este caso, dependiendo sea el caso, ya, valga la redundancia, dale, va a depender del caso principal para ver si después de 5 años puedes tú eliminar un documento, cosa que no todos es así. Mm, Cuando ya no tiene una finalidad y dependiendo sea el caso. ¿Dónde puedo? Un CV, exactamente. Un CV en la cual ha participado en alguna convocatoria, ha podido tener y está dentro de las bases que después de repente del contrato y no haya podido adjudicar ningún puesto laboral, tienes un plazo de poder recoger o poder tener nuevamente tu archivador o tu archivo con todos tus documentos. Entonces, si después de ese plazo de, por ejemplo, algunos ponen 30 días hábiles, pues la institución no va a correr ningún riesgo cuando pueda eliminar tu documento, porque está en las bases, porque te ha hecho saber que realmente no se responsabiliza después de esos 30 días hábiles. Entonces, se puede eliminar ese documento. Entonces, ha pasado un caso en la región San Martín, justamente en una de las universidades. No puede eliminar. Primero que tenga la serie documental, el valor temporal, luego le agotados todos sus valores. Bueno, definitivamente, cuando no tiene una finalidad, y básicamente ahí están los valores, todos los que les mencionaba, si no tiene ningún valor, se puede realizar. No hay un tiempo también, ni mínimo ni máximo, pero va a depender mucho. Yo les pregunté en qué casos se puede eliminar un documento y que en este caso no tenga ningún problema en la institución. Y justamente estamos dando un ejemplo acerca de los CVs, ¿verdad? De los currículos vitales que presentas de repente cuando quieras, en este caso, pertenecer, en este caso, a ver, en este caso no se puede eliminar, sino archivar definitivamente. Sobre los CVs, yo sé que se pueden eliminar si es que no recoges a tiempo. Ha pasado el caso en una institución en la cual en ese tiempo yo he estado dentro de recursos humanos y me tocaba justamente revisar, salvo que no haya ningún precedente de qué, de repente denuncias dentro del proceso de selección o dentro de un nombramiento, dentro de un proceso de repente ascenso, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que ver eso. Si es que realmente todo está y queda o hay había el caso de duplicidad de documento que se ha presentado copias simples de las cuales se garantiza legalidad. Bueno, ese es otro caso también, pero eso depende de si es que ella ha adjudicado o no el puesto, entonces todo va a depender de la situación. Pero sí hay casos, básicamente, que lo acrediten en las bases en este caso, de las convocatorias, ¿sí? Según sea el caso, como ustedes lo dicen, ¿ya? Y según sea el proceso que se está desarrollando. Pero sí hay casos que después de 30 días hábiles, definitivamente, si es que no haya durante todo el proceso en este caso, de la convocatoria, pues definitivamente había casos en los cuales colegas, por ejemplo, querían recibir nuevamente sus documentos después de mucho tiempo y definitivamente la institución no tenía responsabilidad. Y éramos conscientes de que justamente en sus bases lo decía. Así que no hay reclamo alguno que hacer. Ya, y la eliminación le corresponde a Archivo Central, definitivamente. Exacto. A ver, pero si los documentos, dice finales de resultados, en este caso, pues se almacenan en las plataformas institucionales y están archivados y guardados por años. Si es que ya están, en este caso, justamente más digitalizados, pues definitivamente se van a guardar mucho más, van a tener ese almacenamiento y mucho más si es en la nube, si es en espacios de repente ya digitalizados, definitivamente vamos a encontrar.
Pero déjenme decir que hoy en día, si yo ingreso a alguna institución y deseo saber, por ejemplo, dónde he trabajado, necesito saber cuánto tiempo he trabajado, necesito saber alguna situación, no he encontrado aún. Es como que no, nunca he trabajado en tal sitio, nunca he podido recibir tal documento, etcétera, etcétera. Todavía estamos en ese periodo de adaptación, creo yo, para un tema de digitalización. Y también poco a poco se va a realizar, ¿sí? Ahora, los procesos archivísticos tienen ciertos componentes, ¿ya? En este caso, desde la producción, la clasificación, la ordenación y la disposición general o final que se pueda dar sobre cada archivo, cada, en este caso, cada documento, como ustedes lo están comentando, ¿sí? Ahora, hay una herramienta archivística que justamente va a permitir, en este caso, establecer ciertos tiempos de permanencia en cada proceso. Ya le llaman retención documental. Y ustedes justamente aquí lo que van a visualizar. Y esas retenciones documentales va a depender mucho de qué tipología de documentos son. ¿Ya? Entonces, hay retenciones en documentos personales, en temas de dinero en efectivo, en tarjetas y también en cada documento. Y aquí justamente vamos a hablar de esa retención documental, que viene a ser ese proceso en la cual los documentos son producidos por una oficina y es clasificada, es ordenada y ubicada de acuerdo a la tabla de retención documental. Y justamente yo aquí les quiero mostrar lo siguiente. Esta clasificación, o en este caso, lo vamos a tomar de esta manera. Hay muchas tipologías, pero de acuerdo a la normativa, nos tenemos que acoger a ella. Ya. Hay dos maneras de poder acogerse. Vamos a hablar de una guía para una serie documental. Ya. Y también para las subseries, que quiere decir las subclasificaciones de series. Pueden ser informes, pueden ser contratos, pueden ser de repente, a ver, vamos a llamarlo así, convocatorias, puede ser de repente, se me ocurre nada más, ¿ya? Pueden ser, eh, qué sé yo, vamos a poner el área de recursos humanos, a ver qué más podemos hacer ahí. En este caso, puede ser contratación de docentes, contratación de personal administrativo, en este caso, practicantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que visualizar por qué tipología, por qué guía de serie documental. Y esto, por ejemplo, con un informe, tengo que iniciar en este caso, pues de manera correlativa. Puedo poner 01, puedo poner en este caso, aquí sería 10, de acuerdo al número 1, 2, 3, 4, dependiendo la correlación. ¿Ya? Ahora, dentro de esta guía, que es serie documental, que viene a ser mi guía, porque yo tengo que saber que en este espacio yo voy a poner solo informes. Dentro de este informe, pues yo tengo que ver que hay una subserie, que puede ser informe de gestión, informes de, en este caso, control, informes de evaluaciones, informes de cualquier proceso de control, de planificación, etcétera. Cualquier tipo de informe yo lo voy a clasificar de esta manera. Y la clasificación puede ser correlativa 1, 2, 3, 4, o también puede ser 1.1, 1.2, la subserie, ¿ya? Como también se puede, está permitido también el tema de la clasificación por letras, o por, en este caso, mayúsculas. A, A1, A2, A3, lo que fuese, o B, por ejemplo, pongo B, B1, B2, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la clasificación que hoy en día nos tenemos que acoger todos. Yo no sé cómo estarán clasificando ustedes, por ejemplo, justamente la situación. Eso es lo que a través del cuadro de clasificación, definitivamente. Así es. Entonces, ¿cómo ustedes clasifican sus documentos? Sí, me gustaría conocerlo. A ver, ¿qué dice doctora? ¿Qué le dice el tipo de clasificación? Ya lo vamos a verificar ahorita. Les voy a compartir. Dejo de compartir para poder, en este caso, compartir con ustedes. Ya tenemos dos o tres preguntas, creo, para compartir, en este caso, la ley. ¿Qué más? Hablamos de a través del cuadro de clasificación. Son los cuadros de clasificación de acuerdo a ley también. Ya les voy a compartir la ley. A ver qué más nos dicen. Generalmente no manejamos las subcarpetas. Generalmente ya. Entonces, ¿cómo lo manejan? Yo quiero saber. Cuadro de clasificación de fondos.
de qué manera lo están manejando. Entonces, la manera que ustedes lo hacen ha sido repetitivo y de repente ya ha sido de repente como parte de la política de la institución, ¿ya? Y eso parte justamente de una estructura, ¿ya? Ahora, pero por tipo de documento hay que tener esa clasificación, si son informes, si son contratos, si son por tipologías. De esa tipología hay subcarpetas de que justamente tenemos que clasificar. En este caso, ya sea por letras mayúsculas, acuérdense, o por números, números naturales, o si no, ya en este caso la codificación de subseries 1.1, 0.1.1. Ya clasificación por área y tipo de documento. Ya conoce primero nuestra estructura orgánica y después varios archivos de documento, etcétera. Esto es muy cierto. Por números, ya lo clasifican por números, pero tiene que haber, la numeración es justamente la correlación, pero tiene que haber esa serie documental que justamente vemos de qué manera lo vamos a clasificar. Ya, entonces hay que ver justamente lo primero, la estructura de repente, y que casi todos los municipios tienen digamos, una referencia de la misma estructura. Ya, y luego las acciones que realizan también justamente, y los documentos que son en este caso, que son netamente, que van a cumplir una función dentro de la institución, pues documentos que, en este caso, quienes no presentan, a ver, les pregunto, ¿quiénes en este caso no reciben informes? ¿Quiénes no reciben o realizan contratos? Entonces son la gran mayoría justamente que realizan estos dos, por ejemplo, un contrato de obra, un contrato de mantenimiento como subseries, o si no, informes, informe de gestión, de control, de algo en este paso. Entonces, tratemos de repente de organizarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no nos es el momento de digitalizar, colocarlo de esa manera, porque va a ser una reforma de cero, iniciar nuevamente ese trabajo de poder clasificar. Esa es una manera correcta de clasificar, ¿sí? Ahora, si hablamos de una retención también, no solamente hablamos de clasificación, sino también hablamos de ordenación. ¿Cómo lo ordenamos? Y muchos, y de repente aquí sí vamos a concordar todo, de que lo ordenamos de acuerdo a fechas, ¿de verdad? A meses, fechas, años, etcétera. ¿No es cierto? De repente ahí estamos mucho más, por número de expedientes según el tipo de documento, oficio, etcétera, etcétera. Por series, también tenés diferentes, por series, cronológico. Como dice Richard, es de manera cronológica. Lo están, en este caso, realizando. Si ustedes lo están realizando de manera cronológica, mucho mejor. Ahora, si están realizando de manera como expediente, como un número, tipología, justamente también es la clasificación, donde conjuntamos la clasificación con el tema de ordenación. Clasificar es decir, esto, digamos, de todo este de acá, desde el 100%, el 10% va acá, el 20 acá, el 30 acá, etcétera, etcétera. Entonces, y dentro del 10 voy a organizarme por fechas, etcétera. Entonces, clasificar es diferente que ordenar. Y la ordenación justamente es de manera cronológica usualmente. Sí, me parece correcto. Y también aquí vamos a hablar ya sobre un tema bastante importante y que últimamente en estos 5 o 7 años ya se ha venido dando con mayor fuerza, el tema de la foliación. ¿Y por qué creen ustedes que la foliación es de importancia? Porque ha sumado al tema de clasificación, de ordenación y ahora es foliación, sí o sí. A ver, yo me encuentro inventariando resoluciones expedientes desde el año 2008, porque he recibido el área de archivo en total desorden. Ya me imagino ese trabajo. Uy, uy, uy. Orden numérico también se le conoce. Orden numérico cronológico me parece correcto. ¿Qué más? Por ejemplo, en los colegios las actas de evaluación de nuestros estudiantes, identificar la continuidad de lectura. Ya. Nos dice aquí, para identificar la continuidad de lectura de cada documento, ayuda a identificar con mayor facilidad un documento que esté. También la ubicación, ¿qué más? Ya, para saber cuántos, en este caso, documentos tiene este archivo, y saber de repente que no se me va a extraviar el número 7 o el número 10 o me van a adicionar otro documento que no está permitido, ¿verdad? Para que no falte ni sobre, evitar pérdidas, exacto.
para mejorar el control y la ubicación, básicamente. Esas dos situaciones, sí, para evitar destrucción y sustracción de documentos, definitivamente, ¿sí? Para asegurar. En realidad, eh, se ha venido todo esto por un tema de un descontrol de documentos. Ahí está. Por el tema de que se extravía o en este caso se visualiza otro documento que no ha sido en este caso permitido y diferentes casos. Y para ello justamente existe la coalición para evitar justamente ciertas acciones en la cual no es legal. ¿Por qué? Porque simplemente necesitamos conocer la documentación, identificarlo de manera mucho más rápida y tener un control ya de ingreso y egreso de documentos. Entonces, hay dos formas de foliar y las dos formas están permitidas. Va a depender justamente de la política de la organización. Hay forma descendente y ascendente. Ya evitar una sanción. Ya definitivamente todo eso. Pero antes de prevenir, justamente, para eso se busca la prevención, digamos, con esa situación de la colisión. Entonces, hay algunos que es permitido también el tema de ser ascendente desde el uno hasta el último documento o descendente desde el último documento hasta el primero. ¿Ya? Es correcto para ambos casos. ¿Ya? No hay ninguna parte que nos diga que es incorrecto, que debemos cambiar, no. Es de esta manera y tampoco nos dice en qué lugar exactamente podemos ubicarlo. Pero en este caso, usualmente lo hacen en la parte derecha superior. ¿Por qué? ¿Alguien se pregunta por qué? La elección es importante, sin embargo, en las entidades públicas puede ser diferente de dos formas y cómo hacer que sea lo único. Justamente eso tratamos de unificar, en este caso, todas las acciones en marco al tema archivístico, para manejar un solo idioma, como se pueda decir, ¿no? Entonces, para ello, se ha visto conveniente que sea la margen derecha superior. ¿Por qué? Muchos lo pueden hacer en la parte inferior, central, izquierda, derecha, arriba, abajo, no, no hay todavía esa situación, pero en el tema de documentos y mucho más en las ciencias sociales, existe un manual llamado el manual APA y que estamos justamente adecuados a la séptima edición. Para muchos de repente que conocen las redacciones, todo lo que tiene que ver con redacción, justamente este manual acoge a poder decir que en una de las tantas, de repente recomendaciones que nos hace es poder, en este caso, colocar, en este caso, un encabezado en la parte derecha superior. Por eso lo llaman encabezado, la parte superior. ¿Por qué? Porque facilita la visión del ser humano, en este caso de cada uno de nosotros. Y este manual APA es, en este caso, se ha realizado por una asociación de psicólogos. Entonces son personas que, en este caso, de alguna otra manera, en este caso han tenido una charla, han tenido una discusión y dicen, no, vamos a ver en este caso que el ser humano se comporta de esta manera y por lo tanto va a facilitar la visión en la parte derecha superior. Y es allí cuando hacen la enumeración de cualquier documento, de cualquier, digamos, archivo o en este caso cualquier documentación, lo hacen en la parte derecha superior. ¿Ya? Entonces, desde allí podemos decir que es un trabajo de psicólogos que nos apoyan a nosotros para poder visualizarlo, para poder tener esa, en este caso, esa continuidad de poder encontrar incluso mucho más rápido cualquier expediente. ¿Sí? Hasta que no termine la actividad administrativa y la parte superior cuando ha concluido. A ver, considero que es parte inferior, hasta que no termine la actividad administrativa y la parte superior, bueno, esos son temas personales o de repente dentro de la institución una política que han acogido, pero es en este caso un folio digital es válido definitivamente, cualquiera sea ascendente o descendente, pero se recomienda que sea en la parte superior derecha, ¿ya? Por justamente encontrarnos en temas en temas de redacción y mucho más si son sociales, ¿ya?
y se olvidó hojas de foliar. A ver, una consulta. Si han foliado la anterior gestión y se olvidó hojas de foliar, ¿qué se hace? A ver, digamos que tienes lo que te entiendo, documentos libres que no tienen una foliación, pero que deben estar dentro de algún archivo, ¿verdad? Exacto. Volvemos a refoliar, pero esta vez con subseries. ¿Ya? Subseries. Pero sí, en este caso se recomienda que sí se anexe de acuerdo a un control que están llevando últimamente, pero que también ese control sea efectivo con una documentación, ya que se está realizando en la fecha tal la foliación correspondiente para poder, en este caso, rectificar o acogerse a la nueva situación actual. ¿Ya? Entonces es importante que eso pase. A ver, ¿qué más? Antes de poder tenemos también hojas de control. Eso también es importante para que ustedes tengan de repente una situación. Esto es justamente un ejemplo de alguna organización, pero básicamente aquí lo que tienen es la unidad, la oficina productora, el número de expediente, la fecha, el tipo de documento y los folios correspondientes. Digamos que es lo mínimo que pueda tener en una hoja de control, para que ustedes mismos lleven el control en este caso, de cada documento y también cuando exista una supervisión hacia ustedes o contraloría, pues tengan, en este caso, muy organizados sus documentos y no tengan ningún problema administrativo. ¿Sí? Ahora también aplicamos, en este caso, rotulaciones. Y existen rotulaciones para carpetas o para archivadores o para file, como ustedes lo llaman, o para el archivo correspondiente. Si yo voy a querer rotular esto, yo tengo que sellarlo. Primero tengo que sellarlo porque el rotulado es, en este caso, en la parte externa y el rotulado mínimamente tiene que decir de qué tipología de documento pertenecen, cuántos folios tiene, de qué persona o qué institución o qué contiene, en este caso, este archivador, ¿ya? Entonces también se rotulan las cajas, porque puede que tenga mucha información, se sella la caja y se pone un rotulado fuera, ¿ya? Para tener, en este caso, un mejor control y tener en este caso un inventario. Y cuando se rotule cajas es porque ya tiene un cierto tiempo, en este caso de almacenamiento, ¿ya? Entonces para eso justamente se realiza este tipo a ver, quiero ver acá. Y con ello voy a dar por terminado este espacio en este caso, de clase, no sin antes también compartir con ustedes de repente alguna información que es de suma importancia y, por ejemplo, explicarles lo siguiente. Me esperan un momentito, por favor, para poder yo compartir lo siguiente. Al chat voy a estar enviando una ley, en este caso, si todos estamos pendientes, por favor. A ver, aquí está la ley, que es la más actual, digamos, en el cierto sentido que hay algunas actualizaciones y que también puedo compartir, aunque no he podido encontrar muy visible, he podido descargarlo tal vez de esta manera. No es muy visible, pero habla sobre el sistema, crean el Sistema Nacional de Archivos, que es el 25323, que justamente habla de esas modificaciones, de lo que correspondería al día de hoy. Porque si hablamos de temas de trámites archivísticos, existen varios, de repente, leyes, reglamentos, marco normativo que se acogen a un archivo desde la parte central. Entonces, es muy importante que ustedes den lectura, no es muy amplio. Hay normas de repente, hay clasificaciones de documentos, hay atascamientos, algunos términos que se puedan, en este caso, acoger para que ustedes puedan visualizar qué tan importante sea el cumplimiento de las normas y los reglamentos sobre archivos y documentos. Y que hay sanciones de acuerdo a ley que se puedan brindar en casos de, en este caso, extraviar, erradicar o eliminar. En este caso, si es que se pueden dar algunos casos de poder, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto? Como que
no tener esa transparencia de poder brindar la información concreta o completa y tener, por ejemplo, como dicen uno de sus participantes, algunos documentos que están libres. ¿Y por qué están libres esos documentos? Tiene cierta suspicacia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están libres? Esa es la intención. Y recuerdo, justamente en este caso que les comento, que conozco a una persona que trabajaba en el área de archivos y que justamente después de 3 años de haber pasado un proceso legal, definitivamente, ¿qué pasó? Jefes directos enviaron eh, por la noche, porque solamente había un vigilante en ese entonces, a poder recoger ciertos archivos ya determinados por las autoridades y emitieron en este caso digamos, una acción de poder quemar los documentos. Y justamente, por ejemplo, de este archivador que ustedes ven acá y que tiene varios documentos, hayan podido elegir uno, dos de repente, sin foliar, claro está, no sé muy bien, en esa época no se foliaba, extraían los documentos y quemaban esos documentos. Y yo les pregunto, ¿y por qué les van a quemar? Y esto es de fuente porque directamente he podido corroborar esa información. Y yo les pregunto, ¿y por qué quemarían los documentos? Solamente escogido ciertos documentos. Exacto. Evidencia. Por un simple documento, ya sea a ese llamado la simplicidad, voy al tema de, por un documento, justamente puedo yo evadir un antecedente, evadir, en este caso, una evidencia de cualquier interés que sea. Y mucho más en la gestión pública. Sabemos que hay muchas acciones que en este caso nos permita no ser tan transparentes. Entonces desacredita mucho la situación, ¿verdad? Entonces, por mi parte, yo intento ser lo más transparente posible en todos los ámbitos de mi vida, desde la familia, desde la educación de mis hijos, desde las clases que yo en este caso pueda impartir, desde la situación donde estoy. Claro está que nadie es perfecto, todos tenemos errores, pero necesitamos ser transparentes mucho más en la gestión pública. ¿Por qué? Porque justamente es allí donde que mayor recurso puede haber esos procesos, esas gestiones, mayor recurso económico pueda yo visualizar y esto justamente acarrea qué cosa, intereses propios. Y todo queda de repente incluso evidenciado en ciertos documentos. Y estos documentos, una vez que yo los elimine, los desaparezca, definitivamente voy a evitar tener ciertas evidencias. Por eso es que justamente para mitigar ciertas acciones negativas, pues justamente se piensa digitalizar todo y existe una ley de transparencia. ¿Ya? Entonces es importante que justamente el lugar donde nos encontremos y justamente ustedes que son partícipes, son en este caso pieza fundamental del área donde correspondan, del lugar o de la gestión o de la organización, de la institución donde pertenezcan, pues definitivamente sean conscientes, transparentes en todos los ámbitos posibles. Y el tema de digitalización, justamente, claro, no va a solucionar todos los problemas, pero al menos va a intentar ir por el camino más correcto y los procesos mucho más efectivos. Sí, entonces por esta ocasión yo doy por terminada la clase. Sé que hay mucho de qué hablar, sé que quería mostrarles mucho más documentos, pero sé que el tiempo también apremia y me gustaría de repente escucharlos y todo el tema del proceso último que les comenté, del tema de alguna acotación que ustedes quieran realizar, alguna pregunta, dispuesta a hacerlo. Entonces, para mí, un honor nuevamente y agradecer mucho a Rieder Jacinto por el tema de permitirme también como coordinador de Audiápolis y en este caso agradecer al colegio, al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete también por ser el aval correspondiente de esta sesión y de todas las sesiones dentro de los diplomados que se dictan. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. O mientras tanto, yo espero sus
acotaciones y preguntas. ¿Sí? Excelente, maestra. Estimados participantes, si tienen alguna pregunta, pueden realizar en estos momentos, pero ya saben, levantando su manito, activando su cámara, debidamente sentados, una pregunta por estudiante. Por ejemplo, tengo a César Augusto, pero no tiene activo su cámara. Si no hubiese bueno, no hubiese preguntas, entonces damos por culminado la presente sesión de clase. ¿Ok? Muy bien, maestra, un gusto nuevamente reencontrarnos en la institución y nos vemos en una próxima sesión de clase. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también y gracias por sus palabras que estoy revisando allí. Es confortable para uno como docente, es saber que estamos realizando bien las cosas. El detalle es mejorar, seguir adelante y definitivamente es tratar de ser transparentes posibles en todo aspecto. ¿Sí? Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche.